Hola chicos, aquí lo que vamos a hablar es sobre el aumento de población y las políticas poblacionales. Primero, como ya hemos visto en módulos anteriores, la población ha ido aumentando de una manera exponencial. A mediados del siglo XIX llegamos a ser por primera vez 1.000 millones de habitantes en la Tierra. Después de la mitad del siglo XX, por ahí de 1970, llegamos a ser 2.000 millones, ¿no? Antes recordemos que tuvimos dos guerras, lo cual influyó mucho, y de ahí hasta ahora, 2020, tenemos un poquito más de 7.500 millones de habitantes. Sobre todo en países con un bajo nivel cultural o con bajos recursos, en los cuales es muy común que haya embarazos adolescentes, lo que significa que las tasas de fecundidad y de fertilidad sean bajas, o sea, que las mujeres empiecen a tener hijos a una edad temprana y que la cantidad de hijos por mujer sea de más de 2. Esto se considera una tasa de fecundidad alta. El problema del crecimiento de la población es grande por la demanda de recursos, por la mala distribución de alimentos, debido también al que la riqueza está concentrada en muy pocas manos y entonces empieza a haber problemas derivados combinados de lo económico y la cantidad de población. Ya desde el siglo XIX existió un Tomás Malthus y Malthus hablaba que se debería tener un control muy fuerte sobre el crecimiento de la población, porque si la población seguía creciendo, los recursos se iban a acabar. Esto generó dos corrientes, los malthusianos y los anti-malthusianos. Malthus fue tan importante que ello fue un factor dentro de la teoría de la evolución de las especies de Charles Darwin, ya que Malthus hablaba que ante ese nuevo escenario iba a sobrevivir el más apto. Entonces Darwin lleva esa parte, ese concepto de el más apto a las especies que lograran sobrevivir. Han pasado 150 años al menos desde los postulados de Malthus y podemos aseverar que Malthus tuvo razón. El hecho de que la población crezca nos está llevando a un punto crítico en el cual estamos por el gran impacto ambiental que provoca la sociedad. Una dinámica social muy común es la migración. Hoy en día vemos a una gran cantidad de migrantes desplazarse hacia países desarrollados o países con una mayor cantidad de inversión o mejor calidad de vida que sus países de origen, o que se desplazan a las grandes, ya que las grandes ciudades concentran una gran cantidad de inversiones que ciudades pequeñas o zonas rurales no tienen. Entonces, esto es un factor que ha influido que en el siglo XXI tengamos un mayor número de megalópolis, ¿no? O que incluso se considere las megalópolis un fenómeno de este siglo. La migración, la gente siempre va a migrar a partir de buscar mejores oportunidades y una mejor calidad de vida. Esos son los motivos por los que la gente migra, ya sea de manera legal o de manera indocumentada. Pero ese es el motivo por el que la gente migra. Entonces, el hecho de aumentar la población en países que no tienen tantos recursos, en zonas expulsoras, pues hace que la gente se tenga que desplazar porque el país donde está no le garantiza una seguridad o no le brinda las oportunidades que él necesita, o la zona en la que vive, sobre todo en este siglo XXI, donde ya la mayor parte de la población mundial vive en ciudades y se ha abandonado el campo. Es por eso, porque en el campo no se invierte. Si el campo tuviera tecnología, tuviera internet, tuvieran trilladoras, tuvieran buenos servicios de drenaje, agua potable, caminos pavimentados, ¿no? O caminos claros, ¿no? Sabemos que el pavimento es un aliado del cambio climático. Entonces, pues esa gente se podría quedar en el espacio rural, pero no haber inversión, tiene que desplazarse a un lugar donde sí la haya y pueda tener una mejor vida. Hay países también hoy en día cuya población ha disminuido o que no tienen población joven debido a la preparación de su gente. Ya que si tú en tu plan de vida está tener un alto grado de estudios, está viajar por el mundo, está acumular una gran cantidad de capital, tener un hijo no tiende a entrar mucho en ese plan.
Por eso en los países desarrollados vemos que tienen una pirámide de población regresiva, donde tienen una baja natalidad y una baja mortalidad. Entonces, son países que empiezan a tener un problema y por ello ellos fomentan la migración, dan facilidades a la gente que viene del exterior, a la que viene a trabajar, sobre todo a ciertos sectores que ellos tienen identificados que tienden a tener más de un hijo. Incluso fomentan esta parte. Hay países que dan apoyos a las familias, un tipo beca por cada hijo que ellos tienen. Hay países en los cuales incluso se llega a poner caricaturas o programas con temas eróticos o con mensajes sexuales para que la gente tenga hijos, ¿no? Mientras que hay otro tipo de países, la mayoría, como México, que tenemos políticas antinatalistas, o sea, disminuir la cantidad de población. Por ejemplo, una de ellas es la ley del aborto, ¿no? Que además de otro tipo de cuestiones que tienen que ver con la siempre triste violencia hacia las mujeres, que no debería existir. Por eso se busca el aborto, ¿no? Tener esa facilidad de tú poder decidir si quieres o no tener un hijo. Países como el nuestro, desde la primaria nos empiezan a hablar de planificación familiar, de cómo son los aparatos reproductores, de los métodos anticonceptivos. Desde que entras a la adolescencia, te regalan condones, te orientan para evitar que tengas hijos. Entonces ahí el gobierno hace su trabajo, en muchos países lo hace, pero es la gente la que a veces no entiende el mensaje o se gana la calentura y por eso nuestra población sigue creciendo. Además que en muchos países, incluso en países como Francia o España, empieza a ser un problema la cantidad de embarazos adolescentes, ¿no? México es el número 1, desgraciadamente, en la OCDE en cantidad de embarazos adolescentes. Entonces, en países como el nuestro, por eso se buscan establecer políticas que fomenten solo tener un hijo, ¿no? Pueden ser en algún momento, con algunos países se ha dado apoyos a que si solo tienes un hijo, el gobierno te da un apoyo económico para él, pero si tienes un segundo hijo, pierdes el apoyo para el primero, ¿no? En China, por ejemplo, hay una gran presión social hacia el aborto, porque ya es una situación que ellos tienen muy marcada su sobrepoblación. Y bueno, en general, esas son las políticas que existen para evitar que la gente tenga hijos. Desgraciadamente vemos que no suelen funcionar o no han dado los resultados que el gobierno desearía y que tenemos un gran problema porque también el gobierno, al haber una mayor cantidad de personas, eso significa lo que él tiene que invertir en escuelas, en hospitales, en parques, en espacios, todo lo que van a ser espacios recreativos, y pues eso genera un gasto que si él se lo puede evitar o que si está viendo que se ve rebasado, pues tiene que fomentar este tipo de prácticas. Ver ustedes qué piensan, cuál proponen, qué creen que sea la mejor manera para buscar en un país como México disminuir la cantidad de población, que eso nos puede traer más beneficios que el hecho que constantemente nuestra población siga creciendo.